Listo. Bueno, bienvenidos a este otro episodio de entrevistas a personas que están en el área de ciberseguridad. Y bueno, hoy voy a entrevistar a Lenin de la Cruz, que es un gran amigo y también es como la persona que me dio la primera oportunidad de entrar a este mundo de ciberseguridad. En realidad fue la persona que me contrató por primera vez en la primera empresa que estuve formalmente. Y bueno, hemos tenido una gran amistad desde ese inicio, desde la primera entrevista hasta ahora. Y bueno, tiene mucha experiencia tanto creando empresas, trabajando en empresas grandes. Y bueno, hoy quiero entrevistarlo y más o menos que nos comparta su experiencia de cómo ha sido el crear ese ambiente que tiene ahora de personas exitosas en el mundo de negocios, cómo vender, cómo contratar gente, cosas de ese estilo. Y bueno, Lenin, más o menos de estos temas vamos a estar hablando. Gracias por aceptar, gracias por tu tiempo. Sé que estás bastante ocupado, pero agradezco que te tomaste estos minutos o esta hora más o menos. Y bueno, no sé si quisieras darnos una pequeña introducción sobre cómo iniciaste, cómo fue tu primer encuentro con la ciberseguridad y más o menos cuál fue tu formación, por qué quisiste irte hacia el lado más de negocios y crear tu propia empresa, cómo ha sido esta evolución en tu vida. Sí, sí, así es. Javi, pues antes que nada y antes de empezar, quiero agradecerte a ti por tomarme en cuenta. Como bien lo comentas, somos desde que te conocí hace muchos años, cuando tú empezabas o tenías la inquietud de entrar al mundo de la ciberseguridad. Ya tenía mi segunda empresa de ciberseguridad. Fue donde nos conocimos. Tuve la fortuna de entrevistarte y conocerte cuando empezabas y mira hasta dónde has llegado, ¿no? Hoy me siento muy orgulloso de ser tu amigo y de ver cómo has logrado trascender y cruzar el mundo, ¿no? Para estar desde el otro lado. Gracias a ti por el espacio y para mí es un placer y un gusto. No, pues, ¿qué te puedo platicar, Javi? Nos conoces, ¿no? Pues yo empecé muy joven y el primer contacto con la tecnología antes de entrar a la universidad, ya hace algunos años, fue bastante mágico. Me di cuenta ahí que entonces que el mundo de la tecnología me llamaba mucho la atención. Pero fíjate que el mundo del negocio lo traigo arraigado, yo creo que en el ADN, ¿no? O sea, es combinar lo que estudié, lo que me preparé, con un mundo de negocio que yo traía internamente. Te voy a decir por qué. Porque yo desde la universidad estudiaba en la zona norte del estado de Veracruz, y me moví en camión hasta Estados Unidos a comprar piezas de computadoras para ensamblarlas y vender computadoras grandes en ese tiempo, ¿no? Antes la diferencia tecnológica entre México y Estados Unidos estaba muy marcada, muy marcada. O sea, no es como hoy que encuentras en línea, puedes comprar lo que quieras aquí o en Estados Unidos, es prácticamente lo mismo, ¿no? Varía tal vez un poco el precio, pero antes era el nivel de tecnología era mucho más alto y mucho más barato. Entonces, desde entonces ya traía esa idea de hacer un negocio sin darme cuenta, y el mundo de la tecnología lo traía arraigado, ¿no? O sea, estudié ingeniería de sistemas, te comento, estaba en mis primeros semestres de sistemas y ensamblaba computadoras. Me iba a Estados Unidos en camión a comprar unas cuantas piezas, regresaba y las computadoras que tenía que en México le cambiaba el disco duro, la memoria RAM y porque era imposible cambiar un procesador porque tenía que traerme toda la tarjeta madre, pero así empecé y armaba unas computadoras con CD-ROM, etcétera, ¿no? Entonces, el tema del negocio lo traigo como que muy arraigado. Terminando, otra de mis grandes pasiones era la tecnología, obviamente, ¿no? Entonces esas cosas se van combinando en uno mismo y empiezas a desarrollar, y a lo largo del tiempo, mientras estudias y aprendes más cosas, bueno, te das cuenta que puedes, que siempre hay una necesidad en el mercado y que tú puedes ofertarlo. Entonces, esto nace en conjunto, no se aprende una u otra cosa, ¿no? Se va desarrollando en conjunto, ¿vale? Ese es como que mi inicio, ¿no? Entonces, inicialmente estudiaste ingeniería en sistemas
¿Alguna vez creíste estar como en el lado de la ciberseguridad? ¿O cómo fue ese camino? No, o sea, yo creo que fue por azares del destino. Saliendo de la universidad, estaba estudiando una maestría y trabajando al mismo tiempo, cuando tuve la oportunidad de entrar a ser parte de un equipo de IBM, de un semillero, ¿no? De una beca que reclutaban a gente todavía estudiando, y yo recién salí de la universidad, estaba empezando la maestría, entro a IBM y empiezo a tener cursos de desarrollo, de system management y de varias disciplinas, ¿no? Incluso mainframe, por ahí tocamos varias cosas, y empiezo a enfocarme en el área de seguridad. Fue mi primer encuentro con un firewall. El tema de poner reglas y de pasar de una red a otra estaba interesantísimo. Aparte que el maestro era buenísimo, ¿no? Entonces ahí empieza mi despertar por la ciberseguridad, y creo que fue un tema más de casualidad, ¿no? Porque al término de la beca de IBM, somos contratados por IBM, hay un software de nombre PentaSafe, el cual evoluciona en NetIQ, y hoy es uno de los softwares de unas marcas que se han venido comprando, que han venido comprando productos y han crecido, ¿no? Pero en ese tiempo nace un software que se llama PentaSafe, que nace en AS400 y empieza a meter seguridad hacia file system de Unix, algo de Windows, ¿no? Y sí se me asigna a mí a esa área. Y nuevamente, traía un poco de tema de firewalls, empiezo a ver este software que se llama PentaSafe, y empiezo a desarrollar más un tema de seguridad. Claro, la seguridad era muy diferente en ese tiempo, ¿no? Era muy puntual a resolver un tema de crear usuarios remotamente. No, el perfilado era a manita, ¿no? Entonces, y más adelante IBM me compró una empresa que se llama Tivoli, y justo me asignan al área de seguridad. Entonces empiezo a desarrollarme dentro de IBM en el área de seguridad. Entonces, iniciaste en el área técnica y después te moviste a seguridad. Sí, totalmente. Y bueno, por ejemplo, hablas de que entraste como a este semillero de IBM. Creo que hay mucha gente o estudiantes que recién egresan y creen que no son capaces, que es una empresa muy grande, que es como un reto que no es fácil de lograr. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Tenías esa mentalidad o siempre fuiste de intentar ir hacia adelante? Fíjate que tienes mucha razón, ¿eh? Muchas veces salimos, y pese a que yo estaba empezando una maestría en Monterrey, se impone el nombre IBM, y en ese tiempo, estoy hablando hace ya tantos años atrás, IBM era la empresa de tecnología número 1 en ese momento, o sea, a nivel mundial. O sea, en Google todavía no nacía, Amazon estaba, pues, unos pininos, ¿no? Las empresas grandes que dominaban esto era HP, IBM, Oracle estaba puntualmente con temas de bases de datos, y había varias empresas de tecnología, pero no eran tan grandes como IBM, que tenía software empresarial, tenía el manejo de servidores, laptops, ¿no? En ese tiempo era el que distribuía laptops a nivel mundial. Y sí, tienes razón, se impone mucho. Sí, yo no sabía si ir a presentar, sí lo dudé. Mi nivel de inglés no era el óptimo, ¿no? Pedían 95%. Yo sabía que no lo tenía, o sea, inglés era el que había aprendido, pues, en escuelas públicas, y tal vez uno que otro curso. Irme a Estados Unidos un fin de semana y hablar con los amigos, parientes pochos, ¿no? Pero no era el nivel que yo pensaba. Entonces sí, uno mismo se puede limitar. Sin embargo, mi sorpresa fue que cuando llego por otro compañero que dice, no, pues dale, vamos, ¿no? Empezó a hacer muchísimos exámenes y entrevistas. Ningún examen era de tecnología. O sea, era de actitudes, de desarrollo, de desarrollo personal, de cómo te desenvolvías, psicométricos, psicológicos, pero ningún examen era de tecnología. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que dentro del mismo semillero de la beca entra un compañero que es ingeniero industrial. Un ingeniero industrial, o sea, no tenía cero tecnología. Otro compañero que es ingeniero electrónico, ¿no? Pero creo que estas grandes empresas tienen esto tan maduro, el tema de reclutamiento,
que realmente lo que captan es un cierto talento, ¿no? Mm. Y hoy mis compañeros, uno es director en Google, el otro es director en un banco mundial, ¿no? Es CISO, también se fue por el área de seguridad, y entonces creo que fue lo mejor que pudimos haber hecho, apostarle a desarrollarnos dentro de una empresa de este tipo. Y bueno, durante esta formación, dices, iniciaste en la parte técnica, más o menos te moviste a la parte de negocio. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo crees que es necesario tener el conocimiento técnico antes de moverte? ¿O es bueno tener contactos? Siempre creemos que es de lo mejor, y tener como el experto o el amigo experto en cada área es como lo que te ayuda a resolver problemas. Pero personalmente, ¿cómo lo manejas? Porque obviamente tienes que saber la parte técnica para dirigir un equipo, un proyecto. ¿Cómo manejaste esto en un inicio? Sí, claro, a lo largo de este tiempo ya trabajando en IBM empiezas a adquirir más skill, y skill de varios, no nada más técnico, ¿no? Empiezas a entender cómo resolver problemas, cómo llevar un equipo, cómo apoyar el desarrollo de un proyecto, cómo resolver problemas con el cliente, cómo hablar con el cliente, cómo vender tu oferta o lo que estás implementando, ¿no? O ir revendiendo. Y no me refiero a que tú vendas directamente el proyecto siendo técnico, sino que tienes que vender el valor de lo que estás haciendo dentro de la organización y que el cliente entienda, ¿no? Y le ayudes a entender cómo va a aprovechar el software o lo que le estás implementando. Entonces, empiezas a desarrollar estos skills y como te digo, yo ya traía como un tema ahí de negocio desde muy joven, ¿no? Y cuando volteo a ver el área comercial, no, pues sí me interesa de moverme hacia allá, yo particularmente, no, sabiendo que no era el mejor de los técnicos, ¿no? Pero sí tenía esa visión de poder explicar, ¿no? Y de poder resolver y de poder entender y apoyar al cliente y entender lo que requería. Y esa parte era muy, muy sencilla, ¿no? Para mí. Y no necesariamente el crecimiento. Fíjate que acabas de comentar algo interesante. ¿Cómo es que el paso? Te digo, yo ya traía algo, pero siempre el lado del negocio me llamó mucho la atención. Sin embargo, es importantísimo hablar el lenguaje de la ciberseguridad. Bueno, en este caso que ya era el área de ciberseguridad, hablar el lenguaje técnico para poder explicar, convencer o tener ese vínculo con el cliente, porque tu cliente por lo general es una persona del área técnica, ¿no? Bueno, cuando empiezas a tocar, salvo hoy, los ISO son muy técnicos. Y si te das cuenta, justo esta persona que tiene la parte técnica, la parte de comercial social, como es una parte que se desarrolla aparte, quien vincula esas dos cosas son los mejores vendedores que he visto, ¿no? Sí, o sea, los dueños de empresas, grandes amigos que hoy tengo, justo dominan esas dos áreas, tanto la parte social, comercial, como la parte técnica, ¿no? Y acá en Latinoamérica, a diferencia de Estados Unidos, lo que he visto que muchos pensamos que del área técnica la evolución natural es al área comercial, digo, en empresas de este tipo grandes, ¿no? De venta de tecnología. Es como que el crecimiento o el paso natural. Y en Estados Unidos no, la persona técnica se desarrolla en un área técnica y crece como hasta niveles directivos, ¿no? Y la persona comercial se desarrolla en el área comercial y toman puestos de vicepresidencia y demás. Al final las ventas son los motores de este tipo de empresas. Pero el lenguaje técnico es importantísimo. Si tú vendes sin ese lenguaje, tú puedes vender, ¿no? Tienes un respaldo, tienes un compañero, tienes un equipo. Pero si tú lo traes y tú lo expresas y tú lo entiendes, y tú lo desarrollas y tú lo plasmas y lo integras y le haces al cliente ese vínculo, creo que es mucho más fácil, o puedes abarcar proyectos más profundos, más grandes. Entonces, ese interés lo traía, y sí, es importantísimo tener el lenguaje para poder hacer una venta. Te da mucho más valor, mucho más plus, sí. Perdón, y después, ¿cómo es ese salto a crear tu propia empresa? O sea, yo creo que también hay mucha gente que tiene ese miedo de está trabajando en una empresa, tienen un salario estable, mensual, y como que a veces pensar en crear tu propia empresa es como tomar riesgos y como perder esa estabilidad y no saber hacia dónde vas y quiénes serán tus clientes, cómo te va a ir.
¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo diste ese brinco Claro, de decir, sí, lo hago? no, Ujú, sí, claro, es muy complejo, sí, este, es muy complejo ese salto, ¿no? Y tienes ujú, que tenerlo, sobre todo, bien decidido. Nuevamente, yo sí me veía desde antes de incluso entrar a IBM en algún momento con una empresa. No sabía de qué, tal vez iba a vender computadoras o tal vez iba a vender de dispositivos o iba a vender, no sé, ujú, o iba a instalar internet, no lo sé, pero yo sí me veía con una empresa. Pero todo el skill, toda la experiencia que fui ganando en IBM me fue abriendo pues mucho más la visión, ¿no? Y aparte especializándome en la parte de cybersecurity. IBM, el área de seguridad de IBM no era tan grande. Era básicamente un tema de firewalls inicialmente, algo de seguridad perimetral, pero sí tenía algo a lo que le apostó mucho la parte interna, la parte de control de accesos y administración de identidades, ¿no? ujú, Por ahí empezamos a desarrollarnos y vi que había un hueco en el mercado que ni siquiera los clientes entendían lo que era el gobierno de la identidad. Era muy difícil de que una empresa ya establecida, grande, con muchos procesos, pudiera adaptar un proyecto de este tipo. Sí, sí lo ujú, noté. Empecé a identificar por ahí 2 o 3 personas en otras empresas que hablaban el mismo lenguaje, que tenían mucho potencial. Entonces, pues fue una decisión realmente muy arriesgada en su momento. Efectivamente mis compañeros decían, ¿cómo que te vas? Ya llevas tantos años aquí en esta empresa, estás desarrollando tus skills, empieza a haber más fuerza en tu conocimiento, te pagan bien, tienes bonos, o sea, ujú, tienes tus capacitaciones en Estados Unidos continuas, tienes un ujú, plan de crecimiento, ¿no? Y después de varios años me dicen, ¿cómo es posible que decidas dejar todo y empezar ujú, y te avientas como al vacío, ¿no? ujú, Con un paraguas tal vez, no sé si con un paracaídas, porque efectivamente en ese momento lo hice más de voluntad, de querer hacerlo, que de planeación, porque si bien tenía el conocimiento de cómo se vendía un proyecto, cómo se desarrollaba, cómo lo entregabas, no es lo mismo hacer esas partes cortas que te tocan en un corporativo, porque hay gente de legal, hay gente de cobranza, hay muchas cosas que no ves, ujú, muchísimas cosas que no ves, que no te tocan. Y ujú, cuando te avientas, empiezas a ver que hay muchas otras cosas que te faltaban aprender. ujú, Sin embargo, pues ya estás ahí. Como cuando te avientas a la mitad de la alberca y tienes que salir o salir, ¿no? Pero sí me salí con un equipo, a una primera empresa, con otro exhibemista. No ujú, es en la que nos conocimos, ¿no? Pues una empresa anterior. ujú, Y empiezo a jalar en mi equipo y me llevo. Y no, bueno, o sea, no es lo mismo tocar la puerta cuando vienes atrás de un gafet, ¿no? Con un corporativo, mira, hola tal, de tal empresa, a que, hola, soy Lenin y nada más, ¿no? Y mi gente, o sea, ujú, no traes un nombre, ¿no? Entonces sí se fue complejo, pero también nuevamente confiaba en la gente que traía, en el skill que yo traía, en lo que teníamos listo y sobre todo que había una necesidad en el mercado que era real. ujú, Y ahí me fui y ahí la aposté. Y yo sabía que en esa parte había un gap, y que no había muchos que le apostaran, al menos en ese momento, a esta parte de control de acceso y administración de identidades y gobierno de la identidad. Hasta que empezamos, no pasaba mucho, empezaba a caer una desesperación, hasta que un gran corporativo tuvo un problemota ujú, y buscaron al interior de IBM y ya no había mucha gente de IBM. Todos esos equipos, esta gente que teníamos como el background fuerte para resolver ese problema, éramos los que nos habíamos salido y había juntado en esta empresa. ujú, Y entonces ahí nos llamaron de esta empresa grande, este banco grande, este corporativo. Oye, me dijeron IBM que tú es el que me puedes ayudar, tienes tu equipo, sí, claro. Me acuerdo que era un Viernes Santo en la noche, me llamaron por teléfono a mi casa, nadie trabajaba, nos abrieron las puertas del banco y entramos, nos salimos en varios años. Y ahí empezamos a crear. Es una apuesta realmente sobre todo de sentir y de creer en ti y de querer hacer lo que tienes y tienes que tener las herramientas necesarias. ujú. Y Y una vez que empezamos. inicias, bueno, ya comenzaste tu empresa con un equipo de personas que conocías, que eran expertos en su área y que evidentemente era como el fuerte de la empresa. Una vez que comienzan a crecer,
cómo es ese proceso de contratar gente y saber qué personas traer a tu equipo, qué skills, personalidades, cómo es esa experiencia de tu lado. Fíjate que en esa primera empresa, como te digo, todavía tenemos muchas carencias, digo, nunca terminas de aprender, a la fecha nunca terminas de aprender, toda esa experiencia. En esa primera empresa empezamos a reclutar gente que conocíamos, o sea, gente con cierto skill. Mira, me acuerdo que esta persona trabajó un momento conmigo y hacíamos esto, pero ya no está. Y empezamos a como que a formar un equipo más robusto. Pero cuando hubo necesidad de empezar a meter gente nueva, empezamos a tomando el modelo que originalmente IBM me compartió, parte del modelo que yo entré. Ir a las escuelas a buscar talentos, ¿no? Empezamos con ese modelo y hoy de esa primera generación, de esa primera empresa, hoy de esos talentos que recogimos en varias escuelas alrededor de la Ciudad de México, en el Estado de México y demás, pues hay gente que hoy trabaja en IBM, ¿no? Hay gente que hoy trabaja como especialista en esta misma área de seguridad en IBM. Hay gente que trabaja hoy en un banco enorme, ya tiene la gerencia de esta misma área que desarrollamos, ¿no? Entonces, pero era muy intuitivo, ¿no? Hasta que empezamos con un tema un poco más formal, que por azares personales no continuó esta empresa y empiezo una segunda, ¿no? Ya con un poco más de experiencia, ya con un poco más de relacionamiento, que es donde te conozco a ti, ¿no? Y es donde empezamos ya con un tema de onboarding de nuevas generaciones y nuevos talentos. Y bueno, nos presentamos en la feria de Pizza, ¿no? ¿Dónde fue? Sí, Pizza. En la feria de contrataciones. Sí, bueno, yo creo que yo los conocí por un contacto que me dijo justo de ese tipo de empleos, bueno, de eventos, pero sí, creo que algunos fueron en SCOM, en Pizza. En SCOM. Sí, fue en SCOM. No, fue en Pizza donde hicimos la feria del empleo. Y lo que empiezas a buscar, exacto, lo que empiezas ya a buscar es alguien que tenga de entrada un amor por la tecnología, independientemente que esté estudiando sistemas y que tenga 10, ¿no? Que realmente tenga que tenga esas ganas por conocer tecnología, y en este caso específicamente seguridad, ¿no? Y ahí me voy a centrar en ti, Javi, porque tú eres la mejor referencia que puedo tener, ¿no? De la gente que contratamos, o contigo subimos a varios compañeros tuyos, ¿te acuerdas? De hecho, uno de ellos está trabajando en IBM, o también en IBM como especialista en seguridad, ¿no? Otros compañeros, bueno, ya están en el extranjero, como tú, que estás en Japón. Pero, ¿qué notamos? Notamos gente que realmente trajera ya las ganas de aprender seguridad. Yo desconozco cómo es que tú ya traías eso, no sé si por la escuela, pero yo estoy seguro que no es por la escuela, fue por ti, y tú buscaste como que el laboratorio de seguridad y buscaste como que la empresa de seguridad, ¿no? Entonces, ahí es un filtro muy, muy, muy importante, porque ya traes ganado un gran porcentaje con la persona que quieres contratar. Ahora, hay que desarrollar otras cosas. Ahora es importante ubicar también quién es el técnico para ciertos tipos. Hay varios tipos de perfiles de técnico y hay perfiles que se van a hacer área comercial. Entonces tienes que ubicar también quién es un PM, quién tiene el perfil de PM, pero al inicio empiezas a desarrollar como semillero y el tiempo los va madurando y cada quien va ubicando el espacio. Entonces como que sí ese tema, o al menos a nosotros nos funcionó el tema de ir a reclutar recién egresados, más sumar talentos que ya conocíamos, ¿no? Entonces como que fortalecer mandos medios y semillero. Así más o menos la estrategia que utilizamos. Y entonces, bueno, una vez que comienzan a contratar gente, bueno, ya tienen a la persona. Por ejemplo, yo en mi caso, cuando me uní a su equipo, era recién graduado y no tenía tanta experiencia, y a lo mejor lo que conocía era de lo que yo estuve como aprendiendo con el club que teníamos y cosas porque la universidad no nos daban ciberseguridad, pero... Sí, no había. En ese tiempo no había, ¿no? Hoy hay hasta especialidades, pero en ese tiempo no había, o sea, y tú bien, y te recuerdo, o sea, tú ya traías mucho,
muchas bases de ciberseguridad, pero porque tú las habías buscado, ¿no? Incluso el que cayeras con nosotros es porque sabías que hacíamos ciberseguridad. Y me acuerdo que tú eras demasiado técnico y a la fecha lo presumo con los compañeros o colegas de cuando estuvimos en un congreso en Estados Unidos de IBM, que digo, teníamos un ingeniero recién egresado que hackeó el CIEM de IBM, ¿no? El QRadar. Que desviaste todos los logs hacia otro punto, ¿te acuerdas? Y era una vulnerabilidad increíble en un producto de seguridad. Entonces, pues tú traes un talento ya muy nato, ¿no? Entonces, parte también que tenemos las empresas es que no sabemos conservar o aprovechar al máximo esos talentos. En su momento, porque por ejemplo yo te veía a ti, digo, y otra vez te tomo como referencia a Javi, con un talento técnico increíble, ¿no? Y sin embargo, quien era tu jefe en ese tiempo, pues te mandaba con el cliente a instalar las cosas y sé que no te gustaba. Entonces, esa parte no era para, al menos no en ese momento, ¿no? Había que desarrollarlo. Me acuerdo mucho que alguna vez nos fuimos, te acompañé, yo te acompaño, no te preocupes. Veía que no, tenías que ir a una institución de gobierno que quisiste instalar un QRadar, pero tenías que presentarte, hablar con el cliente, ciertas cosas que tal vez le tocaban a un project management, ¿no? Pero pues no, en ese tiempo era más, empezábamos esta segunda empresa, era más de hacer todo nosotros, y digo, yo te acompaño, no sé si te acuerdas, caminamos, o sea, tomamos metro, me acuerdo, caminamos hasta llegar a la empresa. Yo hablé con el cliente, hice las preguntas, y ya, bueno, tú instalaste, ¿no? Sí. Pero bueno, habría que desarrollar esa otra parte de ti. Y ¿cuál fue el resultado? Bueno, al no sentirte ubicado en un área técnica totalmente, pues buscaste otra opción. El seguir creciendo con tus miras. Ya me hablabas de Japón, imagínate, apenas estabas en tu primer nivel de japonés. Sí. De hecho, creo que cuando entré con ustedes, de hecho, déjame compartirte una experiencia de cómo fue que llegué con ustedes. Sí. Cuando yo estuve en esas ferias que se hacían en SCOM, hubo una empresa que nos ofreció cursos para tomar la certificación de modelo vista controlador de Microsoft. Okay. Y el punto era, tomas el curso, te preparamos, tomas la certificación, no te cobramos nada y te conectamos con una empresa. Y yo dije, bueno, será gratis y eso, ¿no? Y realmente ves que el curso fue muy bueno, tomé la certificación, pasé la certificación, pero una vez que me pusieron en contacto con empresas, eran empresas que me querían de traje todos los días, me querían como mandar también con clientes, si había problemas en fines de semana tenía que ir, el salario era muy bajo. Y de alguna manera me daban trabajo como si yo fuera senior, me pagaban como becario y era como un desastre, ¿no? Y además era desarrollo, era meramente desarrollo, programación. Y sí, a mí me gustaba programar, pero siempre quise estar en ciberseguridad y al final no pude entrar a ninguna. Le dije a la empresa, no, es que ninguna me convence, me pagan muy poco, me piden cosas que no me interesan tanto, ¿qué hacemos, no? Y me dijeron, bueno, en ese caso tendrás que pagar como el equivalente a lo que fue el curso y esas cosas, ¿no? Y yo como recién graduado, pues no tenía tanto dinero, y entonces le dije, bueno, ¿y cómo lo hacemos, no? ¿Cómo hacemos los pagos? Y eso, y me dijeron, bueno, te vamos a permitir que los des como a mensualidades y cosas de ese estilo. Y entonces una amiga de SCOM me dijo, oye, yo vi que esta empresa es de ciberseguridad y están buscando chicos recién graduados y se ve que están como iniciando fuerte y tienen como muchas propuestas, y me pasó el contacto. Recuerdo que esa vez tuvimos la primera entrevista y sí, a mí lo que me agradaba era que era 100% seguridad, era IBM, era QRadar. Yo en ese tiempo andaba como más metido en cosas como de pen testing, redes, y entonces llegué con ustedes y para mí fue como lo mejor porque también trabajábamos remoto y de hecho desde ese momento ustedes ya trabajaban remoto. Ahora ya es como un gran cambio después de pandemia, pero yo siempre comparto que nunca he trabajado en oficina,
siempre he estado remoto desde que inicié con ustedes y siempre nos funcionó, creo yo. O sea, siempre estuvimos como muy en contacto, llevando como cómo iba el proyecto, los clientes y demás. Pero también aprendí mucho de ustedes. Digo, yo comencé con bases a lo mejor un poco en seguridad, pero con ustedes aprendí la parte aplicada, cómo ir con clientes, cómo es el proceso de instalar, transferencia de conocimiento, explicarle a un cliente que a veces no tiene idea de lo que quiere y era interesante eso. Sí, ese es un punto, y justo lo que decía al inicio de esta charla, ¿no? O sea, al final, al explicarle al cliente lo que él no sabe que quiere, él necesita algo, pero no sabe ni siquiera explicarlo. Antes se daba, hoy es diferente, ¿no? Hoy los clientes, ha evolucionado todo esto y hay un skill impresionante afuera, ¿no? Pero antes era, a ver, tú tienes un problema, pero no sabes ni lo que quieres, ¿no? Entonces, tu problema básico es A, B, C y D, y lo que necesitas y requieres para cubrir A, B, C y D de la manera tal, había que explicárselo. Creo que es la parte que todavía creo que te costaba un poco, por eso luego a veces te acompañaba, pero y bueno, y justo lo que te comentaba al inicio de la charla, o sea, eso es una skill que tienes que ir desarrollando, ¿no? O sea, no es fácil como... Porque al final estás vendiendo, estás vendiendo tu proyecto, estás vendiendo tu tarea, tu trabajo, ¿no? Lo que estás haciendo. Es una forma de vender. Vendemos todos los días, ¿no? Entonces, sí, las ventas y la tecnología y toda esta offering siempre va de la mano. Justo, bueno, justo lo platicamos al inicio. Sí, y bueno, por ahí algunos les dan más y otros no. Sí, digo, es bastante interesante porque mi perfil era meramente técnico, me gustaba lo técnico, no pensaba en algún momento estar como enfrente del cliente y bueno, tampoco conocía ese mundo, era como, o sea, yo sabía que yo podía ir a hacer como cosas técnicas, pero no me veía como en las oficinas del cliente, hablando con clientes y digo, con ustedes aprendí en ese aspecto. Además también está como bueno, es que yo era recién graduado, así que no tenía noción de cómo era el mundo real, digamos, ya afuera. Claro. Y a veces me encontraba con gente como, creo que aún existe como lado egocéntrico de la gente que está en sistemas. Claro. Y Muchísimo. es como se presentaban y decían, yo soy el experto en tal cosa. Y yo así, ¿por qué me tienes que decir que eres el experto? Y a veces les preguntábamos cosas porque eran los expertos, sabían. Y recuerdo mucho, bueno, mencionaré su nombre con Miriam, que también con ella aprendí bastante. Y eran amigas. Y con ella también, porque como que yo tenía la parte técnica, podíamos resolver cosas. Y ella era la parte más como de hablante, de saber cómo íbamos, también de guiarme a mí, ¿no? Como de vamos por este lado. Y allí, digo, sin duda, fue un gran inicio. Yo tenía ya en mente como ir a Japón y estas cosas, comencé a estudiar japonés. Ustedes me daban la oportunidad también de estudiar japonés al mismo tiempo que trabajaba. Y digo, la verdad es que ustedes me apoyaron bastante porque yo creo que si hubiera ido a una oficina de 9 a 6 sin poder estudiar japonés, sin como explorar más, hubiera sido mucho más complejo. Pero bueno, en este sentido, ¿qué recomendación das a la gente? Yo he compartido un poco de los puntos que para mí fueron muy buenos como recién graduado y que ustedes me apoyaron, pero del lado de ustedes que están como dirigiendo el equipo, ¿cómo es esa, cómo llamarle, como crear ese marco de referencia de decir, sí, los vamos a contratar con este perfil, pero los vamos a apoyar de esta manera para que vayan creciendo y obviamente contribuyan a nuestro proyecto, ¿no? ¿Cómo es ese balance? Bueno, yo creo que eso ya es muy de política de cada empresa, pero creo que todas las empresas en general se preocupan por hacer crecer a su gente. Porque mientras más crezcan, pues vas aprovechando más el potencial. O sea,
como tú bien dices, nosotros siempre en ese punto era darle libertad, ¿no? Y desarrollo pleno a los ingenieros, apoyarlos. Y yo veía, y nuevamente tomo como referencia, un gran potencial técnico y sí faltaba una gran oportunidad en la parte de desarrollo, pues esa interacción con el cliente, ¿no? Y dije, cuando Javiercillo lo logre va a ser un monstruo, ¿no? Cuando conecte esas dos cosas. Y al cabo de que después que saliste de la empresa, que tomaste tu doctorado, ¿no? Terminaste tu maestría, tomaste tu doctorado, y que seguimos tomando juntos, fuimos a dar unas pláticas a un tecnológico, ¿te acuerdas? Acá a Veracruz. Sí. Fuimos a... Bueno, aunque ya no trabajábamos en la empresa, cuando patrocinamos el Capture the Flags en el Pixar, ¿todavía estabas en M3 o ya no? Ya no, ¿verdad? Sí, creo que todavía... No, ya no estaba en M3 cuando... sí, patrocinaron el club de seguridad. Patrocinamos inclusive como para seguir teniendo ese contacto con jóvenes nuevos. Sin embargo, cuando fuimos a dar una conferencia juntos a un tecnológico y te vi hablar, desenvolverte, proyectar, dije, bueno, ya Javier, era cuestión de tiempo, de madurez, ¿no? Que empezaras a tomar otras cosas. Y hablabas cosas técnicas, pero al menos estabas en un público muy grande, a un nivel licenciatura, un nivel de ingeniería muy bueno, y tú ya con tu maestría, ¿no? O en proceso de tu maestría, esa libertad, ese apoyo. Miriam te apoyó, Miriam es una gran persona que nos apoyó muchísimo, sobre todo a desarrollar a la gente, ¿no? Y ella veía mucho como los temas faltantes, ¿no? Ahí que te puedo enseñar nada, pero acá vete, vamos a ver, a entender el cliente. Entonces, siempre, regresando a la pregunta o enfocados en la pregunta, es, la libertad es importante, la identificación de por dónde vas, para dónde quieres ir, y las carencias o los apoyos, las áreas de oportunidad que te pueden apoyar, es importante identificarlos y trabajarlos sobre ese punto. Te digo que ya cuando tú empezaste a desarrollar esa parte que te vi exponer y te vi hablar y dar una conferencia y otra, dije, Javier ya se despegó, ¿no? Y bueno, ya que te puedo decir, ahora doctorado y estando en Japón, y en el área que estás manejando, bueno, ¿qué más te puedo decir, no? Y todavía sigues creciendo, y lo que te falta. Sí, creo que tengo muy buenas experiencias con ustedes, también aprendí bastante, incluso yo era como más del tipo memorizarme cosas, como de, me encontré este comando, algún día me va a ser útil, y recuerdo mucho una vez que fui con Miriam a un proyecto, no sé qué hice yo, que eliminé una configuración o algo así, y le dije, oye Miriam, acabo de eliminar una configuración, ¿qué hacemos? Y el archivo ya no existe, y en mi perspectiva no había nada que hacer. Y me dijo, no, a ver, espera. Y sacó una libreta donde tenía un montón de notas de comandos muy útiles. Y me dijo, pon esto. Y ya lo puse y lo regresó a como estaba, ¿no? Y yo dije, no inventes, qué pro que tiene una libreta de notas. Yo le decía que era su libro de notas de los trucos ninja, porque tenía un montón de comandos bastante útiles que había recolectado con su experiencia. Y digo, allí fue donde aprendí, porque yo le decía, ¿y de dónde conoces estos comandos, no? Y me decía, alguna vez fui a un proyecto y tal persona me lo compartió. Y fue donde como que me hizo match ese día de decir, tiene contactos muy buenos que saben resolver problemas muy puntuales. Y obviamente ella también conoce la parte técnica, pero para ella era más como de, yo sé quién lo sabe hacer, o yo sé quién lo puede resolver. Y creo que ese tipo de cosas eran como también muy comunes con ustedes, porque a veces se escuchaba como conversaciones de, sí, tal persona nos podría apoyar, o podríamos como negociar con otra empresa y trabajar juntos, o cosas de ese estilo. Y es donde como que me di cuenta que el networking y, bueno, ustedes ya lo hacían a nivel empresarial, pero para mí era como más entre amigos, saber quién hacía qué, identificarlos. En ese aspecto, ¿qué consejos le das a los estudiantes, a las personas que van iniciando sobre el networking
sobre el mantener contacto con ex coworkers. Por ejemplo, en tu caso creaste una empresa con gente que trabajaba contigo. Y digo, incluso ahora fuiste mi ex jefe, fuiste como quien me metió a este mundo. Y seguimos haciendo proyectos juntos y ahora ya hemos tenido una muy buena amistad y seguimos como progresando. Para mí como que ha sido como muy agradable el saber que existe alguien con quien puedo seguir haciendo proyectos y seguir trabajando y seguir creciendo. ¿Qué consejos le darías a esas personas que están iniciando y no saben por dónde ir? ¿Cómo buscar mentoría? Cosas de este estilo. Sí, hoy en día buscar mentoría hay N formas, ¿no? O sea, antes era un poco más complicado. Hoy cualquier empresa te puede ofrecer pues, una certificación con bases de cybersecurity o métete a mi producto. Bien lo dijiste, como te lo hicieron con Microsoft. Cisco es una de las empresas que a los estudiantes les da certificaciones bueno, para su área, ¿no? Para sus productos, pero de seguridad hay varias empresas. Fortinet busca y tienen un par de certificaciones gratuitas, ¿no? Donde te hablan de esta ciudad y se enfocan a sus productos, y esos también. Entonces, para empaparse hay mucho. Ahora, el tema de hacer un networking, eso es una ley de vida, ¿no? O sea, eso no nada más para ciberseguridad, sino para toda tu vida, lo que te dediques. Es importante. En el camino encuentras gente valiosa, gente que te perjudica más de lo que ayuda, ¿no? Entonces ya depende de ti, pues, conservar y continuar haciendo esa relación, ¿no? Y no sabes en qué momento. Entonces, yo de hecho siempre le decía a una chica que trabaja conmigo, digo, no te pelees con el cliente, no te pelees con nadie, nunca. No sabes en qué momento lo puedes utilizar, ¿vale? O sea, no te pelees ni con tu contraparte, vaya, que no sabes en qué momento lo puedes utilizar. Y bueno, a mí me pasó hoy, después de dejar la empresa que conocimos, estuve varios años fuera de este negocio, varios años en stand-by. Hoy que estoy retomando y tratando de regresar justo a ese networking que se hizo en su momento, incluso con los que eran mi competencia. Hoy me están extendiendo la mano como para volver a regresar, ¿no? Entonces es importantísimo conservar y hacer las cosas bien, no quedarle de ver a nadie. O sea, como empresario en su momento que fui, jamás le quedamos a deber a nadie, ni a un cliente, ni a un proveedor, nadie a un dólar, ¿no? Nunca, siempre hicimos el mejor esfuerzo, siempre hicimos lo mejor y siempre dejar bien las cosas con quien trabajas, ¿vale? Eso es importante y consérvalo y cultívalo desde que inicias, ¿vale? Pero eso es para toda la vida, no en todo tu aspecto de vida, ¿no? Social, laboral, personal, como sea. Hoy que tuve que darme una pausa de este negocio y darme por temas personales mucho tiempo en stand-by, hoy estoy regresando gracias a ese network. Y ahora para prepararse, para los que están empezando, te digo, cualquier empresa o muchas empresas grandes en la red misma tiene certificaciones, instituciones de cybersecurity. Puntualmente te hacen, bueno, están las certificaciones profundas y de alto nivel que cuestan muchísimo, pero siempre tienes una base que puedes adentrarte y aprovecharla, ¿no? Y aparte, pues en la red ahí está todo. Y con la inteligencia artificial, bueno, puedes hasta armar tus propias certificaciones si tú quieres, ¿no? Hoy es diferente. Pero el consejo es ese, o sea, es siempre da lo mejor de ti, haz bien, hazlo bien, ayuda a quien sea, aunque sea tu contraparte, ¿no? Que eventualmente la vida te va a acomodar y te va a llevar por esos caminos, ¿no? Hoy agradezco muchísimo a esas competencias que fueron en su momento, que hoy me están dando una mano para retomar y regresar, ¿no? Y bueno, y otro ejemplo eres tú. O sea, saliste de la empresa, no terminamos mal, siempre nos acompañamos. Hoy hablamos un tiempo de algunos proyectos, ¿no? Y sin, no necesariamente la relación empleado, ex empleado, ex patrón, para nada, o sea, somos amigos. Y además, pues esto continúa, y lo que puede generar esta amistad ya y conocernos laboralmente
seguramente podemos sacar proyectos muy interesantes, ¿no? Sí, y bueno, un poco retomando el resumen de lo que hemos platicado entre el networking, entre ex compañeros, entre nuevas empresas, ¿cómo ha sido el tema de diversidad e inclusión dentro de tu ambiente? Creo yo, trabajaste en IBM, es una empresa muy grande, internacional, seguro conoces gente de muchos países, diferentes culturas. ¿Cómo ha sido para ti el llenarte? Pues que bueno, quizá en tu caso es muy diferente al mío, porque yo comencé local en México, gente mexicana, misma cultura, mismas cosas, pero tú iniciaste en lo grande, iniciaste en IBM, donde supongo siempre tuviste esos equipos diversos de personas de muchos países, culturas. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia así? ¿Sí ves como un antes y un después de IBM o siempre fuiste como más sociable y tuviste contacto con el extranjero? Me comentabas que ibas a Estados Unidos. ¿Cómo fue ese tema para ti? No, bueno, para mí fue natural, la verdad es que yo creo que no debe ni siquiera ocuparse la palabra diversidad. Al final todos somos humanos, ¿no? Y yo nazco en una empresa efectivamente grande, o sea, o empiezo en una empresa grande donde pues al gringo grandote, ¿no? Algo que me impactaba mucho cuando iba a Estados Unidos o a veces traíamos gente de Estados Unidos, una señora de edad técnica, o sea, que le pegaba al especialista en F5, si tú quieres, allá muy especializado, y nada más en F5, lo que sea, pero por F5, por decirte una especialización, ¿no? F6 no sabía, pero F5 sabía todo en cualquier plataforma. Bueno, una persona muy especializada, una señora de edad avanzada, me acuerdo que nos llamaba mucho la atención a mí, pues éramos jóvenes, y digo, es que yo no me imagino a mi mamá trabajando en lo que yo trabajo, ¿no? O sea, entonces el tema de diversidad siempre fue natural. O sea, no importara religión, no importaba cultura, no importaba de dónde vinieras, ¿no? Incluso yo siendo mexicanito, ¿no? Muy bajito, iba a los eventos de Estados Unidos y no, bueno, o sea, pues mostró y pues bueno, o sea, al final somos gente que trabajamos para un fin común, en una empresa común, en una gran empresa, y cada quien tiene su responsabilidad y todos nos apoyamos. O así como la gente de Latinoamérica que nos apoyamos, Brasil, hacemos ese networking de apoyo, ¿no? No todos lo sabemos, y siempre, pues el de Brasil hizo ese proyecto, o el de Chile está haciendo esto, ¿no? O a veces me buscaban, oye, tú ya integraste Westfield con Access Manager con tal plataforma. Sí, ya lo hice, mira, aguas con esto, ¿no? O sea, fue un tema siempre muy abierto, y bueno, incluso IBM como empresa internacional tenía reglas de poder que no importara religión, condición social, preferencia sexual, ¿no? O lo que fuera, pues éramos compañeros y habría la misma oportunidad para todos y respeto. Entonces sí, para mí no ha sido eso un tema para mí no ha sido como un tema que debería tabú, que debería ponérsele foco, porque para mí todos somos humanos. Bueno, que sí sé que no así en todas las empresas. Acá, y hoy, bueno, las nuevas generaciones, pues bueno, esto lo han como que sobremarcado, sin embargo, buscando una apertura, pero realmente como que al mencionarlo lo divides. O sea, para mí es un ingeniero, no importa si es hombre o es mujer, o una ingeniera, no sé, no importa si es hombre o mujer, para mí es el especialista en tal, sea hombre o sea mujer, no me importa, es el especialista en tal, ¿vale? O sea, lo que sea, pero es el especialista, para mí es la persona, para mí es sí, la persona con su valor, no importando cómo se define esa persona. Entonces, y perdón. Creo que hay un mundo muy abierto hoy más. Sí, y bueno, en ese sentido, ¿cómo es ese mundo en las empresas? ¿Cómo haces o cómo has hecho hasta ahora para tratar de digamos, convencer a una empresa de que compre tu producto? ¿Cómo es esta interacción? ¿Sí ves una diferencia entre negociar con gente local o gente en el extranjero? ¿Manejas un poco la parte técnica? ¿Tratas de explicarles? ¿Depende con quién estés hablando?
Depende qué cultura sean, cómo es esta interacción de negocios. Al final, aunque Latinoamérica es muy parecido, cada quien tiene su toque, ¿no? No es lo mismo hablar con una empresa aquí en México que con alguien en Guatemala o un poco más abajo, ¿no? Sí, la perspectiva de cómo explicar. Somos españoles, hablamos un español diferente, dicen por ahí, ¿no? Pero sí, al final la esencia es la misma. Sí tiene sus variantes, pero al final la esencia es la misma. Alguien tiene un requerimiento y tú tienes que dar lo mejor de ti para que él no nada más resuelva, sino que lo apoyes, lo lleves un poco más allá. Al final, la esencia es la misma. También en Estados Unidos son muy estructurados, muy correctos. Me tocó una vez ir a apoyar a hacer una prueba de concepto. En New Jersey, dando como IBMista. Y para la prueba de concepto me llamaba mucha atención que la gente de RH, la gente de negocio, la gente de sistemas, la gente de ciberseguridad, la gente de desarrollo y todos. Y el objetivo se trazaba y todos daban su parte y sacábamos una prueba de concepto increíble, ¿no? Ya casi para producción. Y acá en México, acá en Latinoamérica, no, pues el de RH hoy no vino. Nada más está el de negocio y nada más está el de desarrollo. Después hablamos con él. O saben que no pudo subirse a la junta la gente de negocio. Y no entendieron lo que está haciendo. Entonces los proyectos somos un poco más informales. Sí, cada quien tiene su toque, su forma, pero nuevamente, o sea, el meollo es dar un resultado, dar lo mejor de ti, poder dar valor en la compañía con tu proyecto. Al final la esencia es la misma, hay muchas formas, pero sí hay formas distintas de llevarlo, pero no pierdas tu esencia, da lo mejor de ti, trae un equipo fuerte y resuelve. Y basado en mejores prácticas o no, tiene que salir. Y en todos estos proyectos que has tenido, ¿cuáles crees que han sido los mayores retos? Digo, entiendo que hay de diferentes tipos, a lo mejor el área como más de marketing, darte a conocer, que las empresas confíen en ti, en la calidad de tu servicio, compararte con qué están haciendo otras empresas, no sé, en el área de negocios, en ciberseguridad, cuando creas una empresa, ¿cuáles crees que normalmente son los mayores retos en los que el líder está trabajando siempre? Nada, fíjate cómo estamos viendo esta tendencia, que no tenemos que quedarnos atrás. O a lo mejor como de cuida a tus clientes, ve qué estamos haciendo, que hemos dado un buen servicio. ¿Cuáles son los puntos, o al menos los 2-3 puntos que digas, estos son los más importantes en que deberíamos enfocarnos? Efectivamente, justo en la pregunta viste las respuestas, ¿no? El estar siempre con una tendencia innovadora hacia dónde está la tecnología es importantísimo. Siempre hoy la inteligencia artificial está apoyando a muchas áreas, y ciberseguridad no es la excepción, ¿no? Entonces aprovechar cómo poder entrenar a esa inteligencia artificial en un SOC, por ejemplo, ¿no? Para una respuesta a incidentes más automatizada, más inteligente, incluso hasta preventiva, ayuda mucho. O sea, entonces, tener esa vanguardia siempre es importante. Dar el valor agregado en clientes no nada más decir venderles un producto y un software y ahí te veo, ¿no? No, es que te falta, que necesitas meterte un poco más, y lo conocido no es fácil, es un mundo, pero tienes que irte metiendo poco a poco, ¿no? O sea, tienes que irte interactuando y siendo de valor para el cliente, ¿sale? Entonces, y otra, pues siempre, pues tu responsabilidad como proveedor, ¿no? Siempre siendo honesto, no tratar de aprovecharte del cliente, no tratar de sobrevender. Bueno, que hoy es más difícil, antes era cuando nací en IBM, bueno, veías cada cosa con los temas, pero hoy hay mucha demanda, mucha oferta, muchísima oferta. Entonces como que la competencia se ha vuelto más pareja en todo este mundo, en varias marcas, se ha distribuido esa oferta, ¿no? Pero los valores son importantes. Al final los valores son los que te van a mantener y te van a dar esa credibilidad y el cliente lo va a percibir. Siempre el valor de trabajar bien, de hacer lo mejor las cosas, estar innovando, súmale que estás innovando, pues eso te va a permitir estar
buscando clientes, y lo mejor es cuando un cliente te recomienda con el otro. Es muy difícil el inicio, es muy difícil en el cualquiera. Cuando empieza la empresa o cuando empiezas a trabajar, hoy lo estoy viendo, es muy difícil, porque empiezas a retomar, aunque te conozcan los saludas, estás retomando. Pero una vez que empiezas a caminar y hacer las cosas bien, todo se vuelve un ciclo virtuoso. Y lo mejor es cuando otro cliente te recomienda. Hoy lo estoy viviendo. Hoy que estoy regresando, estoy viviendo este cambio de que sí conozco mucha gente, tengo amigos, tengo un círculo, un networking interesante, pero no por eso tienes nada ganado. Tienes que empezar a picar piedra, a dar valor, poco a poco, nuevamente, a darte a conocer, a esforzarte, a ayudar, a apoyar, a dar más de ti, a buscar la mejor tecnología, a buscar quien te apoye. Bueno, en este caso yo no la tengo que buscar, hay un área, pero ir a buscar al compañero del área que te apoye en cómo resolver de mejor manera el proyecto que estás dando. Ese valor agrega. O sea, justo ayer tuve un tema de que un cliente necesitaba un assessment específicamente de unos dispositivos, y para mí era fácil ir al fabricante, dame tantas licencias, ahí están, ya saca tus assessment, ¿no? Pero nada más ocupaba un assessment para una postura original. Posteriormente venía la remediación y luego viene un segundo assessment para pues validar que la remediación haya sido efectiva. Para mí era fácil decirle al fabricante, pues sabes que solo vendo el producto por 2 años, pues solo quiere 2 escaneos. ¿No? Para mí es fácil, a ver, compro bueno, véndemelo, te lo revendo, cliente, y págalo, ¿no? Y aunque no lo ocupes. No, es voltear a ver al fabricante, a ver, ayúdame a tener un esquema bajo demanda, solo son 2 escaneos, ayúdame, tal vez le guste y después se lo vendemos y ya le queda 2 años o 3 años. Entonces, esas pequeñas diferencias de valor, sé que al final se reflejan bien en él. O tal vez el cliente no lo tome ahorita, pero yo estoy dando lo mejor de él. Algo va a pasar, no sé, en algún momento eso se va a reflejar. No por vender, ¿no? Vamos a dar un valor real. Entonces sí conseguí que me dieran un precio, un costo por bajo demanda. 2 escaneos y tanto, y vámonos, por ahorita. Sé que esto va a traer mejores cosas. Y en el aspecto, por ejemplo, este es un tema un poco más de servicio, de ver realmente los requerimientos del cliente y ver cómo le puedo apoyar reduciendo como recursos y este tipo de cosas. En el otro lado de la innovación, ¿cómo ves actualmente el panorama en México, por ejemplo? Al menos yo de este lado, por ejemplo, ¿qué fue cuando salió ChatGPT? No sé si fue 2022, octubre 2022 más o menos. Y yo creo que más o menos, y bueno, salió, era muy nuevo, no mucha gente sabía de ChatGPT al inicio. Al inicio no, pero se tardó 2 meses en tener más suscriptores que Google, en 2 meses. Sí. O sea, fue ¿qué habrá sido? ¿Un mes que se quedó como congelado o empezaban? Y ahí la curva fue increíble, ¿no? Hacia arriba. Sí, y esto fue como muy extremo porque, por ejemplo, ahora, después de a lo mejor de un año, ya como que mucha gente lo conoce, pero incluso ahora varias personas con las que he hablado en México aún no han usado ChatGPT, no saben qué es ChatGPT, y a mí me sorprendió mucho que yo vi ese lanzamiento, me puse a jugar un poco, no era tan bueno, no era el peor, o sea, sí me sorprendió, pero no era tan bueno como lo es actualmente. Y hablé con alguien de la empresa y le dije, oye, ¿conoces esta nueva tecnología que le llaman ChatGPT? Y me dijo, oh sí, deberías de unirte a un canal que ya tenemos en la empresa. Hay muchos ingenieros discutiendo sobre ChatGPT. Fui y me metí al canal y ya había mucha gente desarrollando productos, ya había gente desarrollando proyectos y un montón de ideas. Yo creo que en menos de un mes. Y para mí fue como de, yo apenas lo leí y sentí que estaba como en lo reciente porque tiendo a leer mucho de esas cosas, pero ya había alguien más que ya había desarrollado un proyecto usando ChatGPT. Y digo, en México, ¿cómo ves esta perspectiva? Digo, yo todavía veo gente que no usa ChatGPT, que tiene como un poco de dudas. En el ámbito empresarial, ¿cómo ves el panorama? Sí,
Acá en México creo que sí hay bastante ya uso de ChatGPT, pero creo que no lo estamos aprovechando al 100, ¿no? No quien te hace un proyecto real como tú dices, volteo y ya tienen proyectos, ya están desarrollando para chat. Sí hay el tema de bots, ¿no? Hacer una presentación, ayúdame con una campaña, pero creo que se puede explotar mucho más. Digo, no en general, ¿no? Hay gente que está muy clavada usando open source, ya con ChatGPT y otras inteligencias artificiales para dar mucho más valor, ¿no? Hay empresas como donde ahorita estoy colaborando, donde ya el tema del SOC lo están amarrando mucho a RI, ¿no? A Incident Response, para tener mucha más facilidad y rapidez en respuesta, ¿no? Muy puntuales, pero en general creo que todavía vamos muy lentos, ¿no? O sea, se puede aprovechar mucho más y no lo hemos hecho, ¿no? Nosotros digo porque nos dedicamos a la tecnología y algunas empresas, ¿no? Pero el público, la masa fuerte, creo que lo ocupan más los estudiantes para que les haga la tarea, ¿no? Por ahí es donde el mayor uso, y hasta ahí se está limitando. Hay mucho que puede dar y esto va creciendo impresionante. Bueno, ya para ir cerrando un poco, hablando de estudiantes, ¿qué recomendaciones le das a esos estudiantes o a personas que no están totalmente en ciberseguridad, pero que están pensando moverse? Y tocando un poquito el tema de ChatGPT, ¿crees que es bueno usarlo para hacer tareas? ¿Es bueno usarlo? Porque, no sé, mi opinión es que en el futuro los especialistas de ciertas cosas van a ser el que mejor pueda hacer preguntas que ChatGPT, incluso el abogado que mejor le sepa hacer preguntas para resolver problemas muy puntuales. Así que mi opinión personal creo que es muy importante que el estudiante conozca el uso. No sé si para hacer tareas, porque siempre es bueno tener las bases, el conocimiento, pero incluso hasta para preguntarle, tienes que tener buenas bases para hacer las preguntas correctas. Es que es eso, ¿eh? Yo creo que no podemos estar remando contra corriente, ¿no? Al inicio creo que un doctor de Harvard, ¿no? Al segundo mes de que salió ChatGPT lo intentó echar abajo, ¿no? Porque los estudiantes lo estaban usando para trabajar. Creo que es un mal enfoque, ¿no? Más bien son herramientas que van a crecer y van a evolucionar y tenemos que aprender a vivir con ellas y sacarle lo mejor. Si tú tienes esa herramienta, pues tu trabajo tiene que ser mucho mejor, ¿no? Y como dices, tienes que tener las bases, tienes que saber qué preguntar y cómo dirigir y cómo el resultado, cómo lo vas a manipular también. No lo vas a traspasar, ¿no? O cómo apoyarte en ese tipo de herramientas. Yo creo que es importante y más bien los maestros deberían de usar, a ver, háganme un ensayo que lo genere ChatGPT y ustedes saquen sus conclusiones. O ustedes hagan su comparativa con lo que ustedes piensan. O en qué les faltó, o dónde se quedaron cortos, o ustedes en este punto ChatGPT se quedó corto y tú crees que está más, ¿no? Hacer esas diferencias. Es utilizar estas herramientas y potencializar lo que tú puedes obtener en conjunto, ¿no? No es malo para nada, al contrario, hay que saber usarlas, como dices, y tienes que tener claridad en las bases como para saber qué le preguntas y cómo diriges tu búsqueda, ¿no? O tu investigación. Entonces, es totalmente necesario y sí, yo creo que sí debería utilizarlo en las tareas. Ahora, los estudiantes que se quieren meter a esto, pues, vaya, hay formas de hoy de prepararse. Te comento, gran parte de los fabricantes que se dedican a ciberseguridad, acércate seguramente ahí en su página. Si no tienen un curso de introducción, una certificación de introducción, una presentación de bases de seguridad, obviamente enfocándolos en su producto, pero con todo ese conocimiento ya es apremiante para un tema de seguridad. Hay muchas entidades de organizaciones de seguridad, ¿no? Empresas como la que yo hoy trabajo tienen un semillero, todavía replican eso que hacía IBM en su momento, pero exclusivo de ciberseguridad para los estudiantes. Lo que mejor pues es desde que están dentro, como tú lo hiciste, desde que están antes de salir de la carrera, pues empezar a jugar con temas de seguridad. Hoy puedes bajar un firewall virtual y lo puedes instalar en 2 máquinas virtuales y hacer tus pruebas, ¿no? No sé, o sea, hay mucho material. Y no nada más para seguridad, como para todo, ¿no?
las grandes, y mi recomendación es que sí la apuesten en ciberseguridad, porque las dos grandes tendencias en crecimiento de tecnología mayor es tanto inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad. Perdón, las tres grandes tendencias, ¿no? Inteligencia artificial en todo, ¿no? Pero análisis de datos, ciberseguridad son las áreas específicas de tecnología que más van a hacer. Eso pues, es un gran momento, ¿no? Es un gran momento para estar aquí. Bueno, gracias por compartirnos todo esto, y no sé si quisieras compartirnos algún correo o alguna cuenta de, yo qué sé, LinkedIn, Facebook o algún lugar donde alguien te pudiera contactar, si lo quisieran. Mi Facebook es muy personal, no lo mezclo, pero estoy en LinkedIn como Lenin de la Cruz. Lenin de la Cruz, no hay muchos. Voy a poner abajo. Sí, no hay muchos Lenin de la Cruz, ¿no? O sea, mi nombre nada que ver. Mi apellido es totalmente mexicanísimo, ¿no? Indígena por el lado de mi papá, por la parte de de los huastecos, ¿no? Hay muchos de la Cruz. Se dice que cuando encontraba niños huérfanos y no tenían una matazón, entonces no tenían quien identificara, era de la Cruz, y vámonos para ir emergenciando desde la colonia, desde el tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, soy huasteco por sangre, totonaco por adopción, pero bueno, sobre todo soy mexicano, ¿no? O sea, me encanta. Entonces, Lenin ya fue mi papá quien por ahí desvarió, pero no creo que haya dos. Entonces, me gustó en LinkedIn, Lenin de la Cruz. Ok, sí, lo voy a poner en la descripción. Y bueno, no sé si hay algo más que quieras agregar. Solamente agradecerte, Javi. Tengo pendiente la ida a Japón. Vas a ver que pronto. Te espero. La siguiente entrevista es en Japón. La siguiente plática la hacemos en Japón. Y me gustaría mucho que fuera en Kobe. Con un Kobe bien. Así es, amigo. Y no, al contrario, agradecerte, y por favor sigue haciendo esto. Eres un apasionado de la tecnología, eres un apasionado de la investigación. Me ha asombrado mucho tus artículos, ¿no? O sea, tus artículos publicados científicos hablan mucho de tu innovación tecnológica en el ámbito de seguridad. Este tema que traías de redes, de infraestructura flexible, está increíble, ¿no? Que todavía nadie la ha tomado como en serio como para hacer una implementación, pero eso podría ahorrarte muchos elementos de seguridad si llegaras a madurar esa idea, ¿no? Javi, síguele pegando, sigue haciendo estas cosas. Digo, yo me siento muy halagado de que me hayas tomado en cuenta, viendo las personas que entrevistas, ¿no? Son de muy nivel. Yo soy una persona que le echa muchas ganas y muy apasionado de la ciberseguridad, y hasta ahí. Gracias en verdad a ti, y no pares, amigo, y sigamos en contacto. Y sigue dándole. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sigue siendo un ejemplo para México, como lo sigues haciendo, como lo sigues siendo. Muchas gracias. Sí, Lenin, bueno, también te agradezco. Digo, he intentado entrevistar a la gente que siento que es como más top en lo que hace, y sin duda eres uno de ellos. Creo que tienes mucha experiencia y mucho que compartir. Y bueno, gracias por tomarte el tiempo. Sé, como dije al inicio, estás bastante ocupado, pero te tomaste el tiempo para compartirnos un poco de tu conocimiento. Y bueno, muchas gracias, y la siguiente entrevista entonces te veo por aquí en Japón. Te veo en Japón. Trato hecho. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Sensei. Bye. Bye bye.